Hola a todos, la Ley 12 de 2023 por el derecho a la vivienda ha venido para quedarse y por eso interesa saber bien qué consecuencias fiscales tiene para los arrendadores de vivienda, porque realmente la principal novedad de esta ley en el ámbito fiscal es que amplía las reducciones para los arrendadores de vivienda prevista en el artículo 23 de la ley del IRPF, que es aplicable a aquellos contribuyentes que arriendan vivienda y obtienen, de acuerdo con esos arrendamientos, rendimientos del capital inmobiliario. Pues bien, como sabéis, se introducen nuevas reducciones. Antes la reducción era del 60%, ahora las reducciones oscilarán entre el 50%, que es la mínima, hasta el 90%, pudiendo ser del 60% o del 70%, cumpliendo los requisitos que en cada caso establece la normativa. Sin embargo, hay dos cuestiones que preocupan especialmente de esta normativa y que pueden generar litigiosidad en el futuro. La primera de ellas afecta a la entrada en vigor de esta norma, porque el legislador la verdad es que no ha sido muy claro y, por un lado, la disposición final novena de esta ley 12-2023 declara que la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, entraría en vigor el 26 de mayo de 2023, salvo lo regulado en la disposición final segunda, que es precisamente estas reducciones del IRPF. Según esta disposición final segunda de la Ley 12-2023, las nuevas reducciones se aplicarían a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, no se nos concreta si la norma se refiere a la entrada en vigor en general, es decir, al 26 de mayo de 2023, día siguiente de la publicación en el BOE de la norma, o si se refiere a la entrada en vigor de las concretas medidas fiscales, que sería el 1 de enero de 2024, como establece la propia disposición final segunda. Por otro lado, se introduce una nueva disposición transitoria 38ª en la ley del IRPF, en la que se declara que aquellos contratos de arrendamiento firmados nuevamente antes de la entrada en vigor de la ley, sin especificar más, se regirán por la normativa antigua, es decir, aplicarán la reducción del 60% que era la existente hasta esta aprobación de la ley por el derecho a la vivienda. Todo esto plantea serias dudas respecto a la entrada en vigor de estas nuevas reducciones del IRPF. Por un lado, hay asesores fiscales que han considerado que había que diferenciar tres momentos o tres tramos distintos. Así tendríamos en primer lugar aquellos contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del 26 de mayo de 2023, a los que se les aplicaría la antigua reducción del 60%. Habría un segundo lugar para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigor de la ley, es decir, a partir del 26 de mayo de 2023, a los que se les aplicaría durante el año 2023 la reducción del 60% antigua, pero a partir del 1 de enero de 2024 las nuevas reducciones del 50, 60, 70 o 90%. Y por último estarían los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2024, a los que directamente se les aplicarían ya las nuevas reducciones. No es esta, sin embargo, la interpretación de la agencia tributaria, que solo distingue dos periodos: los contratos firmados antes del 1 de enero de 2024, a los que se les aplicará la antigua reducción, y los contratos firmados después del 1 de enero de 2024, a los que se aplicarán ya las nuevas reducciones. Esto puede generar litigiosidad con Hacienda, teniendo en cuenta que muchos propietarios quizá firmaron contratos después de la entrada en vigor con la confianza de que podrían beneficiarse de las nuevas reducciones, sometiéndose además a las exigencias civiles para cumplir los requisitos y poder aplicar estas nuevas reducciones, y pueden ver cómo la agencia tributaria, por haber firmado el contrato antes de enero de 2024, no les va a dejar aplicar estas reducciones, sino que los va a tener con la reducción del 60%, que era la prevista en la antigua normativa. Por ello, es posible que esta cuestión genere litigiosidad en el futuro si estos contribuyentes, esos propietarios de inmuebles que han firmado contratos de vivienda después de la entrada en vigor de la Ley 12-2023, ven como la agencia tributaria en los ejercicios 2024 y siguientes no les deja aplicar las nuevas reducciones introducidas por esta ley, las reducciones del 50, 60, 70 o 90%. Además, también se plantea cuál es el concepto de vivienda después de la entrada en vigor de esta ley 12-2023, que en su artículo 3, en el apartado definiciones, introduce un concepto de vivienda como aquella residencia
que es habitable y cumple los requisitos de habitabilidad, que no tiene necesariamente el carácter de vivienda permanente que se estaba exigiendo hasta ahora para aplicar la reducción. Esto afecta de lleno a los inmuebles de uso turístico o por temporada, teniendo en cuenta que hasta ahora el criterio de la administración era el de que a esos inmuebles no se les podía aplicar, los propietarios de los inmuebles no podían aplicar la reducción porque el destino de estos inmuebles era el de vivienda, pero una vivienda transitoria y no permanente como exige el arrendamiento de vivienda en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El fundamento de esta interpretación era que cuando se introdujeron estas reducciones, la finalidad expresada en la exposición de motivos de la Ley 46/2002 era el paliar la falta de oferta de vivienda y el facilitar el acceso a la vivienda para los arrendatarios. Pues bien, esa política fiscal de facilitar el arrendamiento, especialmente a las personas con menos recursos y con más dificultad de acceder a cualquier arrendamiento, todavía es mayor y más patente en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Por eso considero que, a pesar de que esta ley introduce un nuevo concepto de vivienda que podría pensarse que es más transitorio, que simplemente se centra en que la vivienda sea habitable y poco más, pues considero que cuando hablamos de las reducciones del IRPF por el arrendamiento de la vivienda, quedarían igualmente excluidos los arrendamientos por temporada o los arrendamientos turísticos, por entender que realmente la ley no pretende favorecer este tipo de arrendamientos, no es el espíritu de la ley ni es su finalidad, sino por el contrario, aquellos arrendamientos destinados a personas con dificultades económicas, en supuestos de exclusión social, personas más vulnerables que no son las que realizan o las que contratan arrendamiento turístico. Por eso me temo que estos propietarios tendrán que seguir esperando a que el legislador sea más sensible con este tipo de actividad, que realmente es la forma o el medio de vida de muchos propietarios de inmuebles y que, pues bueno, de momento el legislador pues quiere favorecer otro tipo de alquiler, otro tipo de uso de la vivienda y por ello considero que tiene riesgo el aplicar esta reducción en caso de arrendamiento turístico o por temporada, una vez ha entrado en vigor ya la Ley 12/2023. Más riesgo incluso que con la antigua normativa, que era menos clara en cuanto al destino o a la finalidad que se perseguía para el uso de la vivienda. Bueno, pues espero que este comentario haya sido de interés y como siempre, un cordial saludo y muchísimas gracias por vuestra atención.